cosas extrañas. ¿Qué tenés? Más grabaciones corriendo. Plan B y plan C. Bueno, Flor, estamos atentas al grupo de WhatsApp silenciado de Milano Rulo, así por si algo falla. Bien. Lo voy a dejar abierto. Vamos a ir a cargar agua. Ya voy a aprovechar la plaquita. Haga. Todavía estamos nosotros nada más. Exacto, no aceptamos a nadie más. Cuando digamos. Antes de aceptar gente porque me infarto. ¿Eh? Que avísenme cuando empiecen a aceptar gente. Cuando vos nos digas que estás hermosa, como siempre, pero. Así, mi amor, así. Así. No, cuando vuelva. ¿Qué quieren de mí? Cuando quieras, podés. Empezamos a... Ya estamos listas para ser famosas. Bueno, arrancamos entonces. Empieza a entrar gente. Dale. 4 personas eran. Bien. Parece que le pusieron a todos el ok y se fueron a prepararse unos mates. Bueno, denme el ok para el buenas buenas. Yo tengo 5 personas que somos nosotros. Porque son las dos. Sí. No, pero quiero decir, para dar la bienvenida e iniciar, esperamos unos minutitos. Sí. ¿A las I5? Sí. Arrancamos igual por respeto a los que están, o suponete a las I8, no sé. Ok, Mackey. Y lo que podemos hacer también... Online. Sí. Bueno. No les podemos ofrecer facturas. No hay problema. Igual para preguntas vas a poder tener el micrófono si no escribís la pregunta en el grupo. Tanta puntualidad alguno, terrible. Pueden ir chequeando la conexión, el audio.
después me voy a tomar un matecito. El volumen de la música. Fuerte, bien. Estamos bien. Hay competencia de tomadores de nota. Sí. Está Gemini, está Red AI. Vamos a esperar unos minutitos. Está Dami. A las 5 vamos a ir empezando, si les parece. Que termine de conectar la gente. Un poquito de paciencia.
2 minutitos más. Esperamos 2 minutitos más, así se termina de sumar la gente. Están cayendo una atrás de la otra. Bien, ya tenemos 25, 26 somos. Teníamos registrados Somos un 50. montón. Igual la charla va a estar siendo grabada, así que después le vamos a pasar el link de la grabación por si la quieren enviar a alguien más y lo vamos a publicar en YouTube. Esos aplausos. ¿Querés que vayamos arrancando, Sin? ¿Vale? Por respeto más que nada a los que ya se fueron uniendo. Así no se aburren con la musiquita, por más que le pusimos ahí un poquito de onda. Y sí, la gente que no está la verá después en el link. La verá después en el link, exactamente. Gracias. Bueno, comenzamos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar. Buenas tardes. Gracias por brindarnos un ratito de su valioso tiempo. Sabemos que hoy el tiempo es limitado, así que se agradece que se tomen un ratito. Les quiero decir 2 cositas antes de empezar. Para los que más que nada estén en la compu, lo van a poder notar con mayor facilidad. Los que están del celu quizás se les va a notificar distinto. Van a empezar a ver unos pequeños globitos cada ciertos momentos, yo les voy a avisar de todas maneras, que tienen algunas preguntitas para contestar en el momento de múltiple opción. Esto es para que sea un poquito más dinámico, que no seamos un monólogo, por así decirlo, y que sea un poquito más entretenido y vayamos viendo cómo interactúa el público. En segunda instancia, al final de la charla, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Yo lamentablemente tengo un tiempo limitado porque tengo que hacer de hermana mayor, así que tengo un ratito para contestar y si no, bueno, después Cintia me derivará las preguntas que yo pueda contestar. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Bueno, como verán, soy Flor Milano,
así lo dice la presentación. Soy licenciada en Relaciones Laborales, soy auditora de ISO 9001 y soy counselor empresarial. La realidad es que me dedico a acompañar a las empresas, a organizar a sus personas, a organizar sus procesos y a organizar su información. ¿Para qué? Para que puedan crecer de manera sostenible, puedan encontrarse en un lugar, por así decirlo, seguro, y que también sea un lugar donde elijamos estar. A veces no nos damos cuenta la cantidad de tiempo que pasamos dentro del trabajo o pensando en el trabajo, así que nada, uno de mis objetivos es que la pasemos un poquito mejor en todo lo que sea el rubro laboral. Bueno, mi nombre es Cintia Rulo, yo me dedico a selección de software de negocios. Agrupamos a lo que es el software de negocios en lo que ahora se llama ERP, CRM, EI, pero sería todos los programas hechos para que las empresas tengan más productividad, para que ganen más plata, para que trabajen más cómodos, no tengan retrabajo. Digamos que nos interesó la parte de la plata. Bueno, entonces, vamos a empezar, vamos a ir con algunos pequeños conceptos que creo que son como la base para poder entender todo lo que luego viene. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Es cómo preparar la empresa para que luego, cuando digitalicemos, cuando adquiramos un software o cambiemos, migremos, no refleje el caos que ya a veces tenemos en nuestras propias empresas, ¿sí? A mí me encanta dar ejemplos de la vida cotidiana para poder llevarlos a todo lo que es la vida laboral, ¿no? Entonces, nada, me gustaría hacerles una pequeña reflexión, ¿no? Hagan de cuenta que nunca en la vida hicieron deporte, jamás. Y de repente dicen, bueno, me voy a inscribir a una maratón de 42 kilómetros que se va a llevar a cabo la semana próxima. Automáticamente, como debe ser, se van al Adidas más cercano y se compran las mejores zapatillas del mundo y las más caras, por las dudas, porque también aseguran un mejor rendimiento, ¿no? Yo les pregunto, ¿ustedes consideran que por tener las mejores zapatillas del mundo, las más caras, ustedes realmente se van a asegurar el poder completar esa maratón de 42 kilómetros? Bueno, ahí voy viendo me van poniendo las manitos. Bueno, efectivamente, lo mismo pasa con los sistemas, ¿sí? Con los software. Por más que ustedes paguen el más caro, el que les diga que les basta planchar la ropa, si no lo preparamos, si no lo emprolijamos antes, es muy posible que falle, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder llevar a la empresa a ese estadio digital? ¿Sí? Vamos a necesitar tres puntos fundamentales, ¿sí? El primero se va a dividir en dos, ahora les voy a ir explicando, ¿sí? Necesitamos personas alineadas, procesos claros y datos confiables. Entonces, vamos con personas alineadas. Y acá es fabuloso, es lo que más me gusta, en donde les voy a decir que si bien yo soy una fanática del arte de delegar, yo considero que es un arte, no todos delegan porque sí, hay que saber confiar, hay un montón de cosas detrás del delegar, acá debe haber muchísimos líderes, así que deben saber de qué estoy hablando, pero es en uno de los pocos casos en donde delegar no es lo mejor, ¿sí? El cambio empieza desde arriba, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Si ustedes, ¿sí?, no acompañan el cambio, es muy probable que el equipo tampoco lo haga, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos podemos referir en estas situaciones? Cuando vamos a abordar un cambio, lo mejor que podemos hacer es empezar a meternos nosotros como líderes en ese cambio, ¿sí? Es decir, dejar de hacer las cosas a mi manera para empezar a hacer las cosas de la manera en la que la empresa lo necesita, ¿sí? Es el momento en donde, si bien como dueños, como líderes, siempre hicimos las cosas de una determinada manera, bueno, es porque al principio quizás podíamos hacerlo. Para poder pasar al siguiente nivel necesitamos, entonces, hacer las cosas como la empresa lo necesita.
Entonces, ahora estén atentos a la encuesta, que hay una pequeña pregunta como para romper el hielo, a ver si la van contestando. A ver si me aparece por acá. A ver. Entonces, la pregunta dice, ¿se animan a liderar el cambio? Ya hasta ahora veo algún que otro voto. A ver si hay más votos. Hay alguien que no sabe cómo, algunos no saben cómo. A ver, bueno, veo varios sí, lo cual creo que está bueno porque es el primer paso, ¿no? O sea, creo que por algo se empieza, por la intención, ¿sí? A veces por más que no sepamos cómo hacerlo, que bueno, un poquito vamos a explicarlo acá, nada, la idea es tener la intención de, ¿sí? Así que bueno, pasamos a la otra parte de lo que son las personas alineadas, ¿sí? Que tiene que ver con la cultura organizacional. Mucho concepto abarca acá, cultura organizacional. Entonces, perdón chicos, se me levantó una pestañita, ahí está, error técnico. Entonces, cultura organizacional. La realidad es que este concepto abarca muchísimas cosas, ¿sí? Pero en este caso vamos a enfocarlo en cómo nuestra gente trabaja y cómo se adaptan a los cambios, ¿sí? Somos seres humanos, sabemos que los hábitos siempre nos cuestan adquirirlos, el cambio siempre genera resistencia en nosotros como en los otros, ¿sí? Entonces, la pregunta que se pueden llegar a estar haciendo es, ¿cómo fomentan esa colaboración? ¿Sí? Y a veces es tan sencillo como explicar el para qué. Si empezamos a veces a compartir el impacto que tiene una tarea dentro de la organización en toda la empresa, las personas empiezan a sentirse parte de ese cambio, son parte de ese impacto que se va a generar, ¿sí? Entonces, de esa manera, los motivamos y no los enajenamos a una sola tarea, sino en cómo impactan en toda la empresa, ¿sí? En toda la organización. Siempre me acuerdo de una película que era de Chaplin, y claro, hacían sillas, no me acuerdo qué eran, pero había una que nunca veían cuál era el producto final. Entonces, claro, no sabía qué estaba haciendo la persona, simplemente se dedicaba a hacer algo sin saber por qué. Entonces, acá la realidad es que si empiezan a tener una cultura más abierta, se empieza a comprometerse, ¿sí? Cuando se entiende el para qué, es cuando aparece el compromiso. Y acá vamos a ir a un ejemplo cotidiano, siempre digo lo mismo, algunos si tienen hijos, pero si no tienen hijos no pasa nada, porque ustedes fueron hijos alguna vez, así que de seguro alguna vez les pasó. Calculo que recordarán, mi papá está acá mirándonos, así que también es parte, en la que te dicen, porque soy tu padre y yo lo digo. Me encantaría saber cuántas veces realmente funcionó esa explicación, ¿no? Entonces, imagínense si como niños no nos significaba nada el hecho de que alguien nos diga, porque yo te lo digo, ¿cómo va a impactar en un adulto? O sea, la realidad es que muchas veces, si explicamos, cuando se entiende ese para qué, cuando tratamos de comprometer, de explicar el propósito, aseguramos ese compromiso. Cuando lo hacemos simplemente por obligación, iba a haber una resistencia. También seamos realistas, no podemos explicar toda la estructura de la empresa, pero a veces si le explicamos, che, ¿cómo impacta esta pequeña acción en toda la empresa? Imagínense, es como cuando también le dicen a sus hijos, apaguen la luz de la habitación si no la están usando, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pequeños consumos después vienen en la boleta de la luz. Imagínense de la misma manera poder representarlo en una compañía. Pasamos a mi parte favorita, ¿sí? Que tiene que ver con los procesos claros. Mucho se habla de procesos últimamente. Me encantaría decir que solamente es por moda, pero no. Es porque sirven, es porque son necesarios y es porque facilitan muchísimo. ¿A qué nos vamos a referir con procesos claros? La realidad es que es como una receta de cocina, ¿sí? Entonces yo, otro ejemplo normal, y les digo de la nada, ahora, chicos, se ponen a hacer una torta. No les digo más nada, pero tiene que quedar de esta manera, y les muestro una foto. Ahora, digo,
qué ingredientes tienen que usar, qué utensilios van a tener que tener a mano, con qué tipo de horno, si la van a hacer en un air fryer, o lo van a hacer a la Essen. Hay un montón de utensilios que podrían usar que quizás no los están teniendo en cuenta porque no se los dije. Entonces, si no sabemos qué ingredientes no tenemos a mano, ¿cuáles son los utensilios a utilizar? ¿No les parece que vamos a estar bastante al horno? Literal, literal. Los procesos son la base, ¿sí? Para que cualquier tarea de la empresa asegure un funcionamiento. Literalmente como la receta de cocina. La primera vez, obvio que cuesta. A todos nos cuesta escribir una receta, mucho más a veces nos cuesta seguirla, ¿sí? Al principio se va a sentir burocrático, incluso a veces tedioso, podría decirles. Pero una vez que este flujo ya está como más aceitado, se van a ahorrar mucho tiempo y sobre todo muchos errores. Y les voy a agregar un plus. Imagínense que yo hoy no quiera hacer la torta y le diga a una amiga, hace la torta. Ya tiene cuáles son las bases y condiciones, por así decirlo, para que dentro de todo nos aseguremos de que la torta va a salir bien. Entonces, como para recapitular este pedacito, que a veces puede ser es más tedioso, si bien yo lo estoy resumiendo en un slide, es un poquito más engorroso. Saber quién hace qué cosa, para qué la hace, cuándo y cómo. Volcado a un documento nos va a acercar un montón y un pasito más para poder estar en condiciones de digitalizar. Entonces, atentos a la encuesta. En sus empresas, ¿se sabe quién hace qué, cómo, cuándo y para qué? A ver, voy a mirar la encuesta. A ver. No la puedo ver, que no la puedo ver. Acá. A veces, sí. Más o menos. Hay varios. Ahí está peleada entre el sí y el a veces. Me pone contenta, porque el hecho de que tengan en claro está bueno. Estaría bueno saber si está registrado en algún lado. Pero por lo menos saben. Porque a veces hay que llamar por teléfono, ¿viste? Bueno, hubiéramos estado en el horno si había muchos no. Así que puedo decir que me dejan un poquito más contenta. Bueno, por último, pero no menor, la información confiable, ¿sí? En las empresas siempre necesitamos esa información. Había un libro de Alvin Toffler que decía que la información es poder, y sin dudas, y más en estos tiempos que corren, la información es fundamental. Entonces, me pregunto, si yo compro de nuevo esas zapatillas caras Adidas, compro este software, el más caro del mundo, y no tengo información certera con la que alimentarlo, ¿va a servir? Y no. Ni el mejor software de la faz de la Tierra va a poder asegurarles una información bajada, confiable. ¿Y qué pasa cuando tenemos información errónea? Tomamos malas decisiones. Y si tomamos malas decisiones, volvemos a estar al horno. Entonces, antes de digitalizar, tener en cuenta qué información van a necesitar, quién va a mantener actualizada esa información, porque no siempre es estática, ¿sí? Cómo la va a actualizar y de qué manera, ¿sí? Ya sea proveedores, clientes, stock, hasta incluso una lista de mails. Es para todo, ¿sí? Así que bueno, vamos con el último momento encuesta de mi parte. La pregunta tiene que ver con qué sienten que los bloquea a la hora de crecer en su empresa. A ver, paren que me tengo que cambiar de pantalla para ver las respuestas. A ver, las preguntas son liderazgo, cultura, procesos, información confiable. A ver un poco cómo vota toda esta gente linda que nos está escuchando. Van bastante parejitos, pero como siempre procesos es lo más difícil.
A ver. Bueno, procesos ha ganado por mayoría. Todo tiene solución, chicos. Todo tiene solución. Es buscar la manera de. Entonces, beneficio práctico, ¿sí? Para poder lograr cualquier transformación tecnológica, de nuevo, hacer foco en personas alineadas, procesos claros e información confiable. Todo esto es necesario antes de digitalizar. Bueno, hasta acá termino de aburrirlos. Les mostré brevemente cómo preparar la empresa para poder digitalizarla. Ahora la crack de Cintia les va a mostrar cómo los software potencian todo esto para poder obtener resultados medibles y visibles. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, gracias, Flor, muy bueno lo tuyo. Gracias a todos los que están acá y por la paciencia. Ahí me avisan si ven la pantalla. ¿La ven? ¿Sí? Se ve. Perfecto. Bueno, Flor nos había adelantado una fórmula matemática del éxito para la transformación digital, donde Flor nos daba datos, personas y procesos, lo cual coincidimos completamente. Para nosotros lograr la transformación digital, que por ahí es una definición muy grande, pero básicamente transformar digitalmente es no tener que hacer nada 2 veces, tipearlo, o sea, y automatizar todo lo mayor posible. La transformación digital no es un objetivo, es un camino que no tiene fin. Yo a la fórmula de Flor la desagrego un poco y a datos lo divido en tecnología y adopción. Tecnología es el software en sí, es a lo que nosotros nos dedicamos en la consultora mía, que es el software, los programas para conciliar el banco automáticamente, ingresar facturas de compras importadas directamente, etc. Pero los datos se logran con tecnología y adopción. Si no los adoptás, sí, por ejemplo, ponemos un hermoso CRM. El CRM es un software para administrar la relación con el cliente. En principio, en ese software tendríamos que tipear todas las reuniones que hicieron los vendedores. Si un gerente de ventas recibe un vendedor que le dice que hizo 5 reuniones y en su CRM dice que hizo 2, el señor, con toda la amabilidad del mundo, lo tiene que invitar a retirarse de su oficina y que vuelva cuando haya hecho 5 reuniones, porque para él hicieron 2. Si ese gerente comercial acepta que diga que hizo 5, pero en el CRM dice 2, está habilitando la no adopción del software. Y ahí también está el liderazgo, porque necesitamos que esos líderes adopten la transformación digital y que la información esté en un data center, en un servidor, en donde sea, pero esté digitalizada. Y el gran paradigma, el gran cambio de paradigma en una transformación digital es que el dueño de la información tiene que pasar de los colaboradores a que el dueño de la información sea la empresa. Después vamos a ver algunas cositas más. Entonces, yendo a esta fórmula, tenemos que tener un muy buen software, adoptarlo, o sea, tomarlo y usarlo, liderar ese cambio, con este ejemplo del gerente comercial muy amable, cultura, ¿sí? La cultura de digital, no virome, no insistir con papeles. Y los procesos, que no voy a hablar porque ya Flor nos habló de Helio. Como regalo les hago 3 preguntitas. O sea, nosotros nos dedicamos a hacer auditoría y selección de software, ¿sí? Le estoy diciendo, no nos contraten, porque la auditoría la pueden hacer ustedes solos. ¿Y cómo pueden hacer una auditoría del estado de situación de los software, o sea, de la tecnología en cada una de las empresas de ustedes? Es muy sencillo, hay 3. La primera, ¿cuántos Excels están usando en la empresa para trabajar? Eso es un ejercicio. Se ponen las Adidas que se compraron para la charla de Florencia y van caminando por la empresa y van mirando los monitores. Si en los monitores de sus colaboradores ven Excel o Outlook o Netflix, etcétera, como decía Flor, en el horno. Hay que encontrar, o sea, un buen software implementado debería tener 0 Excel. El Excel es para manejar
los gastos de las vacaciones con los amigos. El Excel no es para una empresa. ¿Cuánto tardan en darte información para tomar decisiones? Por ejemplo, decir, bueno, quiero abrir un nuevo local. Chicos, ¿cuánto cuesta abrir un local? O chicos, ¿cuánto estamos vendiendo en Villa del Parque y quiero abrir en Caballito? Si tardan menos de 5 minutos, entre 1 hora o 4 horas, si tardan más de 4 horas, ahí ya veo un voto de más de 4 horas, no avisé que estaba la encuesta, pero ahí está la encuesta, pueden votar. Las personas que están votando más de 4 horas están en el horno, con la definición académica de Harvard dicha por Florencia Milano. Hay 3 personas que están en el horno. Bueno, y alguno que 1 hora. Básicamente, si tenés esa cultura digital, la información debería sacarse con 1, 2, 3 enters y deberíamos tomarla. Bien. Menos de 5 minutos nadie fue valiente de eso. Bien. Bueno, interesante. La mayoría más de 4 horas. Hay que revisar ese tema, el por qué. Una cosa es algo muy puntual. Yo quiero un balance en yuanes porque lo tengo que entregar a la embajada de Japón. Bueno, ponele. Pero yo estoy hablando de consultas de la valorización de stock. ¿Cuánto tengo stock inmovilizado? Un aging de deuda. ¿Qué tan antigua es mi deuda? ¿Cuántos días, meses o años me deben? ¿O cuántos meses de facturación en la calle tengo? Etcétera. Consultas ticket promedio. Son consultas que deberían ser con un enter. Si no las tengo, los software hoy las pueden brindar de una manera bastante económica, rápida y en menos de 5 minutos. Hubo alguien que puso menos de 5 minutos. Bien ahí. Bueno. Y la tercera gran pregunta de autoconocimiento es, ¿tenés que llamar por teléfono a alguien para conseguir los datos? Porque solo está en la cabeza de alguien. O sea, si yo quiero saber, ¿llegamos a fabricar los muebles del supermercado pasado mañana? Y el único que lo sabe es Juan y yo lo tengo que llamar por teléfono. También estoy en el horno. Porque entonces Juan, el jefe de producción o el de talleres o lo que sea, es el único que sabe. Recemos a que no se enferme o se jubile o se gane el kini porque vamos a tener problemas. La información tiene que estar y tiene que ser dueña la empresa, de alguna manera. Eso, con esas 3 preguntas se la anotan y se fijan si están en el horno o no. Les vamos a contar algunos casos de éxito y de fracaso, porque teoría de implementación y selección hay un montón. Si quieren y les interesa, podemos hacer otra charla. Pero la idea era contarle casos reales. Lidl es una cadena tipo Carrefour o Cotto, pero es alemana, es una empresa muy importante. Ellos invirtieron muy poquito dinero, unos 500 millones de euros nada más, y durante 7 años intentaron implementar SAP. Es el mejor software del mundo, y no lo niego para nada, pero después de eso tuvieron varias dificultades. La primera fue que tenían resistencia a cambiar los procesos establecidos, porque sí, Flor hablaba mucho de procesos. Pero ¿qué pasa? Los software ya hechos tienen lo que ellos le llaman las mejores prácticas. Si nosotros queremos hacer todos los procesos como nosotros queremos, y el proveedor del software te ayude y lo hace, porque muchos no lo hacen directamente, si el proveedor te ayuda y lo hace, terminas teniendo un Frankenstein, no tenés el software que vos compraste. Entonces, muchas veces debes aceptar la mejor práctica, el proceso que te da ese fabricante. ¿Por qué? Porque ese fabricante hizo un software, o por ingenieros que hicieron toda una arquitectura evaluando cuál es la mejor forma de hacerlo, o es un software que, entiendo, tiene más de 100 clientes y 100 clientes que depositan un cheque en el banco de una manera X. Entonces, mi consejo... ¿Sí? Te puedo hacer una preguntita porque conozco un poquitito de esto. Sé que SAP es para multimonedas, o sea, para la Europa antes del euro, por ejemplo, para multipaíses,
es muy complicado la instalación porque cada empresa le tenés que dar todos los parámetros para que lo haga. O sea, es un monstruo realmente. O sea que habrán gastado 500 millones de euros y seguramente no lo tienen terminado nunca. La pregunta es, ¿cómo aplica esta pregunta en este sentido? O sea, la resistencia a cambiar los procesos, si lo que están haciendo es darle la forma de cada empresa que tiene ese SAP que van a instalar en esa empresa, por ejemplo, Lidl. A ver, este es un ejemplo que lo pueden googlear y existe y está medido y demás. Sí, primero que hay varios SAP, ¿sí? Está el SAP Business One y además antes estaba el R3, el S4, o sea, hay muchos SAP distintos. Habría que ver cuál fue el SAP directo que compró Lidl. Igual no voy al concepto. No, la pregunta es tomar la forma, justamente el ejemplo de SAP me descoloca un poco porque SAP lo adecuás a lo que es tu empresa. Entonces, si vos me decís otro software, yo te entendería más claro. Estaba tratando de entender tu punto. Sí, SAP se adapta, pero era un poquito eso de que vos lo vas a adaptar y es lo que quiso hacer Lidl. Lidl se adaptó. Lo quiso adaptar durante 7 años, tuvo diferencia de criterios de datos. Y acá, si querés, te doy el ejemplo específico de la diferencia de criterios de datos. Dale, ¿sí? dale. SAP en retail costea, hace asientos de costo por precio de venta. El módulo de retail costea por precio de venta. Lidl lo quería costear por precio de costo. Lidl lo que dijo es, quiero que me lo hagas por precio de costos. Como vos bien decías, Felipe, se adaptó y lo cambió. Pero si tenés más o menos idea de lo que es una estructura de un ERP, hacer eso te cuesta millones de dólares. Entonces todo se adapta y tipo SAP u Oracle o Microsoft se adaptan. Pero prácticamente ese fue el caso de fracaso, porque realmente fracasó, o sea, no lo pudieron usar, lo tuvieron que tirar. Por eso, por esa negociación. Lo que yo siempre digo como tip es, salvo que vos demuestres que haciéndolo como te lo dice el proveedor, vos perdés plata, aceptá lo que te dice el proveedor. Entonces, no tratar de siempre imponerte. Porque yo quiero así, yo siempre lo hice así. Bueno, vos siempre lo hiciste así. Pero yo te propongo esto. En vez de encacarte, diría mi hermana, encacarte, es decir, a ver, contame, ¿cómo lo haces? A ver esto, a ver, y si vos decís, no, pero si yo lo hago así, tengo que poner 2 empleados extras porque me estás pidiendo, bueno, si es eso, se empieza a negociar, pero si no, aceptá lo que te dice el proveedor, porque si no, digo SAP, pero hay muchísimos software, puede ser Finnegan, puede ser Softland, puede ser Microsoft, Oracle, se adaptan. Sí, terminás haciendo lo que vos querés. En ese tipo de software te podés definir un impuesto propio directamente. Ahora, te cuesta el doble y un upgrade, un cambio de versión, perdés todo lo que te hicieron. Tenés que seguir desarrollando. Gracias, ya entendí el punto. Perfecto, Felipe. Gusto. Bien. Pero así como tenemos un caso de fracaso, vamos a contar casos de éxito. No sé si los tengo acá en la reunión, a mis clientes. Vi algunos clientes míos, pero voy a contar dos casos de éxito míos. Proagro es un laboratorio veterinario de Rosario que nos contrataron para cambiar el software. Y lo primero que hicieron, la clave del éxito, porque Proagro ha tenido grandes beneficios económicos de productividad en ese cambio de software, lo primero que hizo Proagro es prepararse. Lo primero que hizo es que la organización asignó a una persona, en el caso de ellos, tomaron un empleado de su compañía y le puso el puesto de jefe de mejora continua. Algunas empresas le llaman jefe de transformación cultural, gerentes de transformación cultural. Grido armó un equipo de 3 personas, antes de poner SAP, armó un equipo de 3 personas de transformación cultural, para después pasar a comprar el software. Nosotros en la consultora los ayudamos a elegir el software. Y como Flor decía, las zapatillas, yo te digo, yo te ayudo a elegir el bisturí. El bisturí puede ser el mejor. Pero si vos no estás preparado, vas a ser un mono con navaja. Entonces, hay que tener todos esos múltiplos de la fórmula que decía Flor y la mía.
¿Qué logros tuvo Proagro, por ejemplo? La capacitación a vendedores, antes le llevaba 10 días y ahora le está llevando 8 horas, entre 2 días. Las campañas de venta, desde el lead es el prospecto, el potencial cliente, la hacen con IA hasta la venta facturada. Y todas las áreas de Proagro, que ellos tienen producción, distribución, venta mayorista, etcétera, la tienen en el mismo sistema, en el mismo software, todo monitoreado. Otro caso también de Rosario es los helados Smart. Qué bien que nos vendría un heladito ahora. Eso iba a decir, ya estamos en hora, ¿eh? Justo para un helado de chocolate. Pero también está atento que es helado, y si no, grado 14, alcohol todavía a esta hora. No sé, pero bueno, el grupo económico de los 3 también cambiaron el software, se prepararon, tienen una persona específica para la parte de software y lograron mejoras en seguridad de procesos, estandarización, ganamos en eficiencia. Un par de casitos que quise contarles, tenemos muchos, pero para que vean casos nuestros. Lidl no fue nuestro. Si van teniendo dudas, las pueden ir poniendo en el chat y después las vamos respondiendo. Gracias. Ahora la dejo a mi compañera Florencia. Bueno, más o menos creo que fuimos respetando bastante bien los tiempos. Queríamos dejarnos, aunque sea 10 minutitos, 15 para evacuar dudas. Pero antes les recomiendo, esta es una recomendación, después cada uno hace lo que quiere o lo que siente, y es que hagan un screenshot de esta pantalla. Creo que el hecho de tener en cuenta de que primero hay que ordenar lo humano y luego la parte digital es el principio, ¿no? Es el inicio. De nuevo, nadie asegura que todo al 100% va a estar bárbaro, pero sí que los van a acercar a poder tener mucha más noción de todo lo que pasa en su empresa. Así que nada, los invito a que saquen una fotito a este slide, a la vez volverles a agradecer por estar, por la buena predisposición. Estamos obviamente que a disposición para que nos contacten, sea lo que necesiten. Y bueno, como dice la canción que cantábamos de niños, o le cantan a sus hijos, a guardar y a ordenar cada cosa en su lugar. Vamos a guardar y a ordenar cada cosa en su lugar. Yo se lo enseñé a Florencia cuando tenía 1 año. Que no me quería... Hizo caso, ha aprendido, después de 20 y pico de años se aprendió. Felicitaciones a todos, ¿eh? Gracias por la invitación. Bien, si hay preguntas... ¿Pregunta, alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que a lo mejor no podemos contestar? Yo quiero preguntar cómo ven el problema nuestro, siendo ustedes tan jóvenes, cómo pueden lidiar con quienes ya tenemos las canas y pasamos los 60 años, para que puedan llegar a entender y puedan sumarse a todo este nuevo lío que, si uno no tiene un hijo al lado, se le hace un poco difícil. Es adaptarse al cambio en primera instancia. De todas maneras, a veces no tiene que ver con la edad, sino las ganas que uno tiene de aprender, ¿no? La realidad, en este caso, quien hizo la pregunta, si no ven el parecido, es mi papá. En su momento, al inicio, él quería las cosas a su manera, y en principio uno lo puede hacer. Después llega un momento en que la empresa necesita que las cosas se hagan de otra forma. Entonces, ¿cómo haces? Capacitándote. Lamentablemente es necesario capacitarse, aunque sea mínimamente y básicamente en pequeñas herramientas que te puedan mostrar la realidad que hoy tiene tu empresa. Y bueno, lamentablemente tiene que ver con eso, porque la tecnología nos está llevando a todos por delante en cierta forma. Nunca vamos a saberlo absolutamente todo.
Sí, totalmente. Y en las empresas siempre tendría que haber ese jefe de transformación digital, ese jefe de mejora continua, y ese es el que tiene que acompañar a las personas que les cuesta más esa brecha digital que tienen. Esa persona debería ir trabajando, puede ser un coach, puede ser, tiene que ir trabajando en la adopción, ¿sí? Hay... se pueden hacer consultorías específicas de cultura organizacional, donde en esa cultura se van haciendo talleres para que la gente vaya adoptándola. Cualquier cosa, me contactan, es una de las cosas que suelo hacer en las empresas. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Esto va a quedar grabado igual, así que después se los vamos a hacer llegar. De todas maneras, tienen nuestras redes por si quieren contactarnos, o nuestras páginas web. A veces a la gente le da un poco de vergüenza preguntar a o vivo, así que nada, si quieren preguntar en privado, ojalá podamos hacer otra charla así. Ahí Fabiana levantó la mano, Fabi. No, no, perdón, quería mandar un aplauso. Me equivoqué. Era otra mano, lo podemos hacer así. Claro, era este, ahí está. Bien. Bueno, Fabiana es clienta mía y formó parte de una transformación digital en una empresa familiar. Ella implementó un software de alta generación, de última generación, y, y puede, no sé si nos puede decir algunas palabritas de cómo logró esa transformación digital. Bueno, hola a todos. Bueno, yo implementé Odoo en una empresa familiar. Estuve casi, bueno, creo que fueron 9 años trabajando en la implementación del sistema de gestión y la verdad que la implementación fue complejísima por la resistencia al cambio interna. Por ahí yo, por ser segunda generación, tenía como un poquito más de autoridad e incluso con eso fue muy complejo. Yo creo, por lo que he escuchado y aprendido a lo largo de los años, que a veces, llegado a un punto, hay que correr a ciertas personas que traban o obstaculizan el avance de la implementación, lamentablemente. Pero bueno, en mi caso fue uno de los temas porque tenía muchos socios de más de, bueno, de más de 60 años justamente, en relación a la pregunta de Miguel, que estaban en contra de la transformación digital y lamentablemente dificultaron mucho el progreso, por eso se extendió tanto en el tiempo la implementación. Entonces, haciendo números, creo que a veces hay que llegar a tomar, o sea, después de haber hecho todo, hay que llegar a tomar decisiones que pueden ser un poco fuertes para la organización. Pero bueno, es mi opinión. Capaz que Flor puede complementar acá. No, bueno, no, a ver, creo que también es lo vivencial de cada empresa, de cada uno y de cada socio. No hay un parámetro exacto, pero sí, a veces obviamente la resistencia al cambio, a veces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con un montón de otras resistencias. Pero bueno, ahí, perdón chicos, pero mandó Iván que mañana, al transcurso de la mañana, van a enviar un mail a toda la base de datos de los que se registraron hoy para que puedan acceder a la grabación por si quieren ver algo más. Bien. Bueno, si les parece. Si les parece, damos por finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por haber estado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, Buenas tardes, saludos. Chau. hasta luego. Muchas gracias, felicitaciones. Chau, chau. Gracias, chao. Chau, un placer conocerlos ahora por esta vía. Chau, chau. Que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego.
Bueno, ahí los quité a todos. Ahí estoy. Bien. Bueno, ahí está la ¿Vamos de grabación. grabar? ¿Qué te pasa? Sí, ya dejamos de grabar. ¿Eh? Que ya dejamos de grabar. Ah, no, yo decía, ¿qué te pasa?